Buenos días. Está grabando todo. Es tradición que el último día de Sepia sea difícil porque es precedido por la noche previa de la despedida y entonces nunca logramos comenzar realmente a tiempo. Pero vamos a comenzar ahorita, esperamos que la gente se vaya sumando con el afán de respetar los tiempos de lo que viene después y no descarrilar todo el programa. El día de hoy tenemos el tercer tema central, la tercera mesa con ponencia de balance sobre políticas de inversión pública y su impacto sobre el desarrollo rural. La ponencia central está a cargo de Ricardo Ford y Ricardo combina en su experiencia una importante vida académica, de investigación y de consultoría en GRADE, con una experiencia igualmente importante y la última muy intensa en la gestión de la Municipalidad de Lima, pero habiendo pasado antes por el Ministerio de Agricultura también. Y tenemos, para mala suerte de Ricardo seguramente, dos comentaristas de lujo que por larga trayectoria académica, de investigación, en el caso de Carlos Amati y de Carlos Leighton, en ambos casos tienen una larga trayectoria de quehacer académico, de investigación, de docencia universitaria. Carlos Leighton añade a eso una larga relación con el CEDER, que es una ONG importante en Arequipa, y ambos han tenido también importante paso por la gestión pública. Carlos Amati me contaba de sus pininos como funcionario en el Ministerio de Economía esta mañana. Yo lo recuerdo más bien como ministro de Agricultura. Carlos Leighton ha ocupado la misma función. Entonces los dos combinan una experiencia vital que incluye el activismo de la ONG, la vida académica, ¿no?, la docencia, con responsabilidades concretas y muy intensas de gestión pública. Entonces es un panel ideal, digamos, para generar una reflexión adicional a aquella que Ricardo nos va a presentar. Estamos comenzando en realidad bastante tarde en relación al programa original de las 8:30, entonces eso hace que me toque ser muy estricto en el uso del tiempo. Las reglas de juego son que el ponente tiene 30 minutos, cada uno de los comentaristas 15, y luego vamos a tener que bajar seguramente de 15 a 10 minutos el debate con el público y vamos a tener igualmente que recortar de 15 a unos 10 minutos las reflexiones finales tanto del ponente central como de sus dos comentaristas para recuperar un poco el tiempo perdido y respetar entonces el tiempo asignado a quienes vienen en la segunda parte de la mañana y que ellos más bien no sean víctimas, digamos, del atraso en el inicio. Entonces, sin más preámbulo, hasta por 30 minutos, presentando sobre políticas de inversión pública y su impacto sobre el desarrollo rural, estrategias y mecanismos de implementación en la última década, dejo en el uso de la palabra a Ricardo Ford de GRADE. Hola, buenos días. Bueno, muy contento de estar en Chachapoyas, de verdad, muchas gracias al Comité Directivo de Sepia por la oportunidad. Sí, pues puede tener sus desventajas estar el último día, pero de hecho creo que tiene ventajas el haber podido escuchar todas las otras ponencias y todas las discusiones que de hecho enriquecen un poco la visión que le vamos a tratar de dar a esta ponencia. La complican también, o al menos me complican a mí, porque veo que hay un montón de temas que se han podido trabajar un poco más, pero los iremos viendo en el camino.
Algunos temas los voy a tratar de pasar un poco rápido para no abusar del tiempo y tener un poco más de espacio para la discusión, que es lo que más anima estas presentaciones. Como mencionaba Carlos, yo le he puesto un subtítulo a la ponencia, ¿no? Que es Estrategias y Mecanismos de Implementación en la última década, y es un poco la motivación, el arranque de la motivación de la perspectiva que le quise dar al balance, ¿no? Y esto parte porque cuando revisaba toda la literatura y trataba de ver los papers más gruesos que habían tratado en CEPIA y en algunos otros espacios el tema de los enfoques para el desarrollo rural en las últimas décadas, se notaba ya un consenso de cambios, ¿no? O sea, hemos pasado en los 80 de políticas más integrales, centralizadas, sin mucha mirada al mercado, sin mucha participación, a luego en los 90 políticas más centradas en responder al mercado, a sus fallas, un poquito más de participación de los beneficiarios, y finalmente hacia comienzos de los 2000 ya se comenzaba a hablar en estos documentos, en estos estudios de nuevos enfoques y nuevos consensos que creo se plasmaron un poco en la discusión en torno a la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural del año 2004, ¿no? Hay un documento además muy interesante de Carolina Trivelli en uno de estos CEPIA, me parece en el 2007, donde trata de hacer un recuento de cómo se ha llegado a la estrategia, cuáles son los consensos que se encuentran en un balance de investigación. Lo mismo se ve en algunos documentos de Escobal, en un balance de investigación sobre desarrollo rural de Alex Díez. Y entonces yo he tratado de partir de esta motivación sobre algunos de estos consensos, que los mencionamos ahí, en algunos casos, ampliar la visión de lo rural más allá del ámbito agropecuario, una aproximación territorial a los enfoques de política, como entender las dinámicas internas, promover complementariedades entre los bienes públicos, entre estos y los privados, la mayor participación de los beneficiarios en la discusión y en la ejecución de las políticas, entre algunas otras que se mencionan en estos documentos. Y otro consenso muy importante que encontramos y que es lo que en verdad me dio pie para enfocar un poco la ponencia, que por el título original era realmente amplia, tenía que ver con que encontraba también una especie de consenso en que si bien había una mirada más clara de qué cosa es lo que había que hacer, no quedaba muy claro cómo hacerlo, ¿no? Entonces, Carolina incluso mencionaba en uno de estos documentos la falta de una estrategia operativa, ¿no? Había una estrategia de políticas generales, pero no quedaba claro qué cosa era prioritario, cómo había que hacerlo, desde dónde había que hacerlo, ¿no? Esto además se complica, creo, un poco, porque justo en este periodo en el que se entra en esta discusión, o sea, la mitad de la década pasada, comienzan a haber varios cambios importantes en la coyuntura que va a afectar las políticas de inversión pública para el desarrollo rural, ¿no? Tiene que ver con la presencia cada vez más fuerte del SNIP, ¿no es cierto?, el Sistema Nacional de Inversión Pública, como una metodología casi inescapable para todos los proyectos y programas. Un aumento muy significativo, más de 100 veces del canon minero, que lleva a un aumento de la inversión pública también por un tema de crisis financiera internacional. El Estado decide comenzar a gastar más, soltar un poco más de dinero, y por tanto mucho más presupuesto para los gobiernos subnacionales, ¿no?, regionales, locales, provinciales. Entonces todo eso como que reconfigura un poco la discusión que yo encontré hasta mediados de la década pasada sobre estrategias, enfoques, implementación. Entonces, en base a eso, nosotros planteamos básicamente 3 preguntas a tratar de responder en este balance. La primera es, ¿qué tanto ha cambiado la estrategia y los mecanismos de implementación de políticas de inversión pública en la última década? ¿Cuán cerca o lejos estamos de los principales consensos que se habían venido planteando? La segunda es, ¿qué podemos decir sobre los impactos que han generado estas políticas y en particular sobre los efectos de distintas estrategias o mecanismos de implementación? Y la última, ¿qué avances o limitaciones encontramos para tratar de alinear, digamos, estas estrategias entre los distintos sectores que implementan los programas o proyectos y también entre distintos niveles de gobierno, ¿no?, tomando en cuenta la mayor participación en el presupuesto de los gobiernos subnacionales? Ahora, para poner en perspectiva qué cosa es lo que podemos hacer, ¿no? Yo recuerdo la primera ponencia de Alex, donde dejaba muy claro cómo uno inicia este trabajo de ponencias queriendo hacer un montón de cosas, luego comienzas a revisar un poco más la literatura, te das cuenta de que no hay tanto, vas ajustándote,
Entonces, al final, lo que nos ha llevado en este proceso, en el caso particular nuestro, es a tratar de limitar los temas para responder estas 3 preguntas de la manera más detallada posible con toda la literatura disponible, ¿no? Entonces, si bien la clasificación formal de inversión pública tiene más que ver con la provisión o el mejoramiento de activos, del stock de activos públicos, hay algunas visiones un poco más amplias que hemos tratado de usar, que podrían clasificarse de la siguiente forma, ¿no? O sea, inversión en infraestructura básica, son caminos, electrificación, telecomunicaciones, agua y saneamiento, riego, inversión en infraestructura social, educación y salud, inversión en proyectos y programas de fomento a diversas actividades rurales, ¿no? Entonces, ahí entra lo agropecuario, lo forestal, artesanía, pesca, industria, turismo, ¿no? Nosotros hemos optado por concentrarnos en la inversión en infraestructura básica, a excepción de riego, voy a explicar por qué, y en las inversiones, lo que hemos llamado programas de apoyo directo al productor rural, que son un componente muy importante de estos programas de fomento a actividades rurales, ¿no? ¿Por qué la selección? Básicamente por dos cuestiones, ¿no? La primera es que nos pareció más relevante estos temas para poder entender estos avances y retos, sobre todo en cuanto a la implementación de políticas, enfoques, estrategias. Y segundo, por la disponibilidad de información, de investigaciones recientes. Estamos tratando de hablar de la última década, sobre todo, que nos permitieran tener una mirada más completa de los temas, ¿no? Sí nos quedó pendiente las políticas de riego, pero desgraciadamente dentro de este enfoque de implementación, estrategias, enfoques, nos fue muy difícil encontrar más información sobre los principales programas del gobierno nacional y de los gobiernos regionales en la ejecución de este componente, y también estudios de investigación de los impactos, ¿no? O sea, si bien hay algunos estudios que hicieron sobre el programa mismo del PCI, por ejemplo, no son de acceso público y por tanto no pudimos balancearlo como hubiéramos querido, ¿no? La importancia de educación y salud es indiscutible. Hace unos cuantos CEPIAs, en CEPIA 13, hubo una ponencia de balance sobre educación y desarrollo rural. Ayer se discutía la necesidad de hacer una sobre salud en ámbitos rurales, entonces creo que eso merece una mirada aparte, ¿no? Okay. Entonces, vamos a hablar primero de los temas de inversión pública e infraestructura rural, luego de los programas de apoyo directo al productor, finalmente sobre avances en algunos mecanismos de implementación o limitaciones, y luego algunas reflexiones finales. Dentro de los temas de infraestructura, nosotros encontramos como punto de arranque un documento que se hizo a pedido del Banco Mundial en el año 2006, pero recogía varios otros documentos que se habían mandado a hacer en los años anteriores, y que trataba básicamente de ver cómo se estaba priorizando, planificando la inversión en estos sectores, en los ámbitos rurales, en cada uno de los sectores, ¿no? Y hemos tratado de sistematizar. Este es un cuadro que aparece en el documento del Banco Mundial, pero lo hemos completado nosotros con alguna información de ese mismo documento, y que trata de ver pues dónde se está, de qué manera se está priorizando en cada sector y dónde se planifican las inversiones que se hacen, ¿no? Lo que encontraban básicamente es que tanto el sector agua y saneamiento como el de caminos rurales tenía una planificación y un proceso de priorización que dialogaba un poco más con los gobiernos subnacionales, involucraba un poco más a los participantes que los sectores de electrificación rural y telecomunicaciones, ¿no? A partir de estos hallazgos se hacen algunas recomendaciones que nosotros hemos completado con otros estudios que están ahí mencionados, de lo que debería venir, ¿no? A partir de estos hallazgos, ¿no? Uno de ellos que nos pareció muy importante era un tema que hemos discutido en una mesa en este CEPIA sobre desarrollo, enfoques territoriales del desarrollo rural, y era la adopción de una perspectiva territorial que vincule a las economías rurales con los pueblos de los alrededores, incluso con algunas ciudades pequeñas, en el espacio en el contexto de un espacio rural mayor, ¿no? De tal forma que se permita no solo una mirada más amplia, sino una combinación de intervenciones. Otro tema era algunos nuevos enfoques y modelos de implementación que tengan más vínculos con las realidades locales y la participación de los beneficiarios.
Luego encontramos una discusión entre las fórmulas de priorización de estas políticas, ¿no? Por un lado, el documento del Banco Mundial concluía, por ejemplo, que se debían concentrar los recursos en las áreas de mayor potencial económico. Algunos otros documentos, el de Escobar, por ejemplo, con una mirada más de equidad, comentaba que había que focalizar más bien en las zonas marginales, en las zonas más olvidadas, ¿no? Incrementar la capacidad de planeamiento a nivel local. Había mucho énfasis en el proceso de descentralización, la importancia a futuro que iban a adquirir y que finalmente adquirieron en términos de presupuesto, por ejemplo, de política también, los gobiernos subnacionales. Entonces había muchas recomendaciones sobre la necesidad de incrementar la capacidad de planeamiento a nivel local, asignación clara de responsabilidades entre niveles de gobierno, ¿no? Entonces, en base a esto, la ponencia trata de dar una mirada sobre todo a documentos internos de cada uno de los sectores y ver si efectivamente alguna de estas recomendaciones se tomaron en cuenta, se comenzaron a implementar. Las hemos tratado de sistematizar ahí. Creo que se puede sistematizar un poco mejor. Esto del documento está un poco extenso. Pero no encontramos mayor cambio salvo en los mismos sectores en los que ya venía habiendo cierto avance, es decir, en agua y saneamiento y en caminos rurales. Sobre todo en caminos rurales, es un tema que es un poco más estudiado, se ha incrementado mucho los esquemas de priorización desde el nivel local, creando institutos de caminos a nivel provincial, por ejemplo, donde se discute, se planea, se priorizan los proyectos que se van a implementar luego, y además también hay mucha mayor participación en la ejecución de los beneficiarios a través de la creación de microempresas que permiten mejorar los caminos. Algo parecido ha venido pasando en agua y saneamiento, con distintos intentos de nuevos programas como el PRONASAR en los últimos años, que no solo han tratado de incrementar el nivel de planeación a nivel local y la priorización de los proyectos, sino también involucrar a las mismas comunidades en la ejecución a través de las juntas de usuarios, ¿no? No ha pasado lo mismo en los temas de electrificación y telecomunicaciones, pese a que en electrificación, por ejemplo, las nuevas leyes que van de la mano con las leyes de descentralización le otorgan mucho más peso a los gobiernos regionales, sobre todo en la planificación, pero aparentemente, por los estudios que hemos encontrado, se sigue definiendo las políticas con criterios muy dispersos de focalización en territorios desde el nivel central, ¿no? Un tema importante que es parte de las cosas que intentamos hacer al inicio, que teníamos perspectiva de hacer, pero que fue un poco difícil, fue tratar de ver qué ha pasado en términos de presupuesto con la inversión pública en la última década para este tipo de proyectos, ¿no? Desgraciadamente, las bases de datos de inversión pública como el CIAF o el SNIP no tienen un clasificador que nos permita ver toda la inversión pública a nivel rural, ¿no? Y creo que es un tema de fondo bien importante que felizmente el MEF está reconociendo. Ya hemos tenido algunas conversaciones a raíz de esta ponencia para poder hacer estudios que permitan identificar y comenzar a clasificar todos los programas y políticas, no solamente desde el nivel central, sino también, y más importante quizás, de los gobiernos regionales y locales que van destinadas en estos sectores a los ámbitos rurales, ¿no? Esto es un primer intento de lo que hemos encontrado nosotros en evolución de la inversión en los últimos años, y lo que queríamos mostrar básicamente es cómo hay un salto tremendo de la inversión a partir del año 2007, básicamente, cuando el gobierno decide hacer una política de inversión muy fuerte para sopesar la crisis internacional. Y esto lleva también a que hayan cambios a partir de mitad de la década pasada en la cobertura de varios de estos programas, ¿no? Entonces tenemos en agua potable un salto significativo en los ámbitos rurales, lo mismo en infraestructura vial, electrificación, telecomunicaciones. Y sin embargo, vemos que las brechas en algunos casos todavía siguen siendo amplias, y sobre todo cuando miramos, como pudimos en el caso de electrificación rural, a nivel de cada departamento, encontramos que si bien ha habido saltos importantes en los últimos 5 o 6 años, para los departamentos que estaban con menor cobertura, igual siguen habiendo unas brechas muy importantes, ¿no? En el gráfico podemos ver las diferencias entre Ucayali y Huánuco, que están alrededor de 30, 40, y Ancash, Tacna, que están pasando los 80 en las zonas rurales, ¿no? El tema de electrificación. Era la siguiente. No, la otra. Otra más. Perdón, que no vi que estaba yendo más lento. Entonces, en este punto nosotros nos hubiera gustado encontrar un poco más de
de estudios o investigaciones que a nivel un poco más agregado trataran de ver alguna relación entre el aumento de la inversión, los distintos mecanismos que hay en cada uno de los sectores y los impactos que eso está teniendo en indicadores de cobertura, de acceso al servicio, de calidad del servicio, como sí los hay, muy pocos, pero los hay a nivel del grueso de las políticas, ¿no? O sea, sin diferenciar urbano y rural, hay algunos estudios de brechas de impacto que sirven para medir cuánta inversión faltaría para llegar a una cobertura ideal. Entonces hay unos benchmarks, ¿no? de comparación entre, digamos, la cobertura ideal medida de alguna forma comparada con estándares internacionales o algún otro caso, y la inversión que se está dando para ver cuánto nos falta para llegar a un óptimo, ¿no? Sin embargo, no los hemos encontrado para el caso de los sectores rurales. Sería importante tratar de hacerlo una vez que se tenga la inversión de la información de inversiones, ¿no? Entonces, lo que hemos pasado a hacer es tratar de buscar algunos estudios de evaluación de impacto de estos programas o proyectos, que si bien en su mayoría no son los estudios oficiales, públicos, porque no están disponibles o no se han hecho, son algunos otros estudios que muchas veces son exigidos por la cooperación internacional, o en algunos otros casos usando bases de datos secundarias, en algunos pocos las mismas bases de datos de las líneas de base de los programas, ¿no? La mirada que le hemos tratado de dar a esta evaluación de impacto tiene que ver de nuevo con el tema de las estrategias y los mecanismos de implementación. O sea, no solamente hemos querido buscar si se han cumplido las metas o si se han aumentado el nivel de los indicadores finales que eran esperados por el programa, sino cuáles han sido los mecanismos que han llevado a que estos indicadores hayan tenido un cambio, y tratar de ver además si podemos comparar algunas distintas estrategias o distintos mecanismos de implementación de estos programas y que hayan tenido un efecto en los indicadores finales, porque creemos que eso es lo que más aporta al mejor diseño de políticas a futuro, ¿no? Entonces, un resumen de lo que hemos encontrado en todos estos documentos, y algunas cosas saltantes tienen que ver, por ejemplo, con que diversos estudios en términos de los impactos de los caminos rurales y la electrificación encuentran que los efectos inmediatos se manifiestan principalmente en el incremento del ingreso asalariado no agropecuario, ¿no? O del ingreso no agropecuario en general, y no en el ingreso agropecuario, cosa que nos llamó la atención. En el tema de teléfonos públicos y móviles, de otro lado, sí se encuentran más bien muchos impactos en la reducción de los costos de transacción, en el poder conseguir mejores precios, en una mejor comercialización que afectan los ingresos de los hogares en los términos agropecuarios, algunos también en decisiones de comercialización, de a qué mercados vender, por ejemplo, ¿no? Otros estudios encontraban efectos no previstos inicialmente por el programa. Hay un estudio muy interesante de Marisa Remy para el programa de Caminos Rurales, donde se hace una relación entre todos estos nuevos mecanismos que implementa el programa para una ejecución con participación de los beneficiarios, y la participación y digamos la democracia, el aumento de los mecanismos democráticos a través de estos institutos y estos mecanismos de participación, ¿no? En algunos otros lo que hemos podido encontrar, que nos pareció también muy valioso, es una diferenciación de los efectos en la calidad del servicio de acuerdo al tipo de institución que los implementa, ¿no? Entonces, en el tema de electricidad, por ejemplo, hay un paper de Alcázar y varios autores más que compara la provisión privada versus la pública, ¿no es cierto? La privada resulta tener mejor calidad en los temas de número de horas a los que el hogar puede acceder, ¿no? Continuidad y que mejoran el servicio, o la implementación comunal versus la pública en el caso de la provisión de servicios de agua y saneamiento, donde se encuentra que la idea de incluir a los beneficiarios, a los participantes en estas juntas de usuarios, resulta en mejoras en la calidad del agua que terminan determinando
mejores indicadores en las enfermedades diarreicas de niños menores de 5 años, por ejemplo, ¿no? Nos pareció muy interesante. Algunos otros encuentran efectos heterogéneos en términos de las características de los beneficiarios, o sea, al tratar de mirar los efectos de la política por distintas características de los beneficiarios, se encuentran efectos diferenciados, ¿no? El caso que mencionábamos aquí tenía que ver con un estudio de agua y saneamiento, donde se encuentra que los hogares con madres más educadas lograban mejores indicadores en los términos de enfermedades diarreicas también en niños menores de 5 años. Otro estudio que quisimos incluir porque nos pareció que iba muy de la mano con la necesidad de la complementariedad de inversiones que se mencionaba en los consensos es el de Escobar y Torero del año 2005, donde no solo se descomponen los efectos de la inversión pública en infraestructura en términos de las distintas formas de obtención de ingreso, sino que también se mide qué tanto el impacto es mayor cuando el hogar recibe más de un servicio o más de una infraestructura pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos encuentran que el impacto de tener electricidad y agua en un hogar comparado con uno que no tiene ninguno de estos servicios equivale a un incremento del 16% de los ingresos respecto a quienes no tienen esa infraestructura, y ese impacto es mayor que los impactos individuales de tener cada una de estas infraestructuras que no supera el 9%, ¿no? Uy, ok, voy a volar. Para terminar esta área, nos pareció importante no evaluar, pero sistematizar, digamos, una nueva política que se ha generado desde el MIDIS, que es un fondo de inversión para infraestructura, que trata, creemos, de recoger un poco estas enseñanzas de algunos políticos anteriores, de algunas políticas anteriores, de algunos estudios, y complementar un poco las inversiones, haciendo participar también a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, ¿no? El segundo tema era el programa de apoyos directos a los productores rurales, ¿no? Son múltiples programas que hemos venido viendo en la última década que tienen generalmente distintas dimensiones, ¿no? O sea, tratan de salir un poco del enfoque de lo agrario, meterse a la integralidad de los proyectos en términos de ruralidad, valorizan y se encontraban, si bien algunos efectos en la mejora de las terrazas y el manejo de los recursos, muy poco efecto en ingresos, básicamente porque los productores a los que se trataba tenían muy bajo porcentaje de su ingreso desde el área agropecuaria y mucho del área rural, ¿no? Entonces tenían algunas limitaciones en la implementación. Luego hacemos todo un balance de los proyectos FIDA, sobre lo cual hay bastante información, y hemos tratado de sistematizar también los cambios en las metodologías, es decir, el aprendizaje que han ido teniendo estos proyectos entre Marenas, Corredor Cusco-Puno, Sierra Sur, Sierra Norte, cuáles son los cambios que han habido y un poco de sistematización de los principales impactos, para luego pasar a las lecciones aprendidas, ¿no? Que tienen que ver básicamente con la importancia del cofinanciamiento en estos proyectos, el fortalecimiento de las organizaciones de base, la diversidad de las demandas, el desarrollo de mercados de servicios locales para asistencia técnica y algunas otras, ¿no? Un estudio que nos aportaba mucho para lo que nosotros queríamos enfocar en esta ponencia de balance era un estudio de Escobar, Ponce, Pajuelo y Espinosa del año pasado, donde se hace un intento por comparar estos dos enfoques, ¿no? Digamos, el enfoque desde la demanda con el enfoque un poco más vertical de algunos componentes de proyectos armados desde el mismo programa, y se compara pues el proyecto de Sierra Sur con el proyecto de Sierra Productiva, y se encuentra un mejor desempeño relativo del programa Sierra Sur con respecto a este otro en cuanto a acumulación de activos, dinámicas productivas, capital social, seguridad alimentaria y percepción de bienestar de los hogares, ¿no? Algo muy importante que encuentran también es que esta visión participativa y de trabajo con las organizaciones ayuda también a crear sinergias con algunos otros actores locales, incluidos incluso los gobiernos municipales, ¿no? Esto nos llevaba a tener un poco de discusión que se pedía además en los términos de referencia explícitamente sobre el mecanismo CLAR, ¿no? Vinculado a estos programas de enfoque por demanda y participación directa de los beneficiarios. Si bien encontramos muchas fortalezas, algunas de las que hemos mencionado y otras como mayor transparencia en el uso de los recursos,
participación de los miembros más pobres de las comunidades. Encontrábamos también algunos retos o debilidades que tenían básicamente que ver con la interacción con los gobiernos locales y la apropiación de los gobiernos locales de este tipo de mecanismos para hacer un poco más sostenibles los proyectos, ¿no? Habían algunos ejemplos en el que se veía que una vez que se retiraba el proyecto no se seguía desde los gobiernos locales con estos mecanismos, y nos parece que esa es una dinámica muy importante, ¿no? Lo último sobre esta iniciativa, sobre este tema de programas de apoyo al productor, era una mención a, de nuevo, un nuevo programa, un nuevo enfoque que se trata de dar desde el MIDIS, creando este programa Haku Wiñay o Mi Chacra Emprendedora, y nos pareció muy interesante porque implica un aprendizaje y un intento de combinación de ambos enfoques, ¿no? Hay cierto reconocimiento de que, si bien el enfoque por demanda es uno de los que ha generado mayores dinámicas y mayores efectos, es importante también para poder incrementar la participación de los beneficiarios y darles algunos componentes ya probados y comprobados de mejoramiento de sus actividades de ingresos, tener un set de programas o componentes, digamos, que vengan preestructurados, ¿no? Como riego tecnificado y algunas otras prácticas agropecuarias. Entonces, este intento está ocurriendo, vamos a ver qué pasa con él, ¿no? Me queda muy poco tiempo, entonces voy a hablar rápidamente sobre el último tema, que es un intento de balance de todos los estudios que hay sobre nuevos mecanismos en cuanto a priorización de inversiones y alineamiento de estrategias, ¿no? Sobre todo con una mirada de qué está pasando en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, ¿no? Entonces, si bien hemos encontrado que hay muchos mecanismos y tratando de interactuar entre ellos, como la zonificación económica ecológica, el ordenamiento territorial, los planes de desarrollo concertado, los consejos, encontramos en general en diversos estudios que hay muy poca coordinación entre ellos e incluso algunas trabas, ¿no? Había un documento de ASPUR del 2006 que me pareció muy interesante, donde levantaba un cierto paralelismo existente entre, por ejemplo, los consejos de coordinación regional y local y los mecanismos del presupuesto participativo, ¿no? Que era casi como una doble instancia de participación que complicaba un poco los temas. Pero lo más importante que encontramos aquí era la aparición de un nuevo mecanismo desde el gobierno nacional, que es el presupuesto por resultados, que tiene una lógica muy distinta a la del presupuesto participativo, y sin embargo hay una necesidad inherente de que conversen y que se articulen, ¿no? La pregunta era entonces cómo lograr que el proceso de presupuestación participativa sea más estratégico, en el sentido de que permita un mejor alineamiento y coordinación de políticas de inversión pública para el desarrollo rural entre los distintos niveles de gobierno, ¿no? Y hay varios estudios que están tratando de darle la vuelta, no necesariamente para el caso rural, ¿no? Sino en general para el tema de los gobiernos locales. Para terminar, algunas reflexiones finales y algunos vacíos de investigación, ¿no? Si bien creo que podemos encontrar que hay algunos nuevos intentos de políticas más coordinadas entre sectores e incluso entre niveles de gobierno, resultan a todas luces insuficientes, ¿no? La creación del MIDIS creo que ha dado un giro tangible en tratar de sistematizar estas experiencias, estas lecciones aprendidas y crear nuevas políticas que tomen en cuenta estos consensos de los que veníamos hablando, pero desde un ámbito probablemente reducido y con una mirada de inclusión que implica una focalización específica y no necesariamente una mirada más amplia del territorio. La coordinación con el Ministerio de Agricultura es un pendiente también para los temas, sobre todo de los programas de agrorural, el nuevo programa de Mi Riego, que probablemente va a ser muy importante, pero falta mucho por recorrer en los otros sectores, sobre todo en términos de infraestructura, ¿no? Hay cobertura de brechas insuficiente, dispara en el territorio. Algunos sectores, como el programa de caminos rurales, parecen haber encontrado mejores métodos de implementación que recogen la participación de los beneficiarios, que tienen una priorización diferente, una implementación diferente que lo hace más sostenible, pero falta mucho de esto en algunos otros sectores como electrificación, telecomunicaciones, agua y saneamiento, ¿no? Otro tema que
nos parece que queda pendiente, y lo hemos mencionado ahora último, es qué tanto el mecanismo de programas presupuestales, presupuesto por resultados, puede generar los incentivos correctos para el propósito de alineamiento de estrategia, ¿no? O sea, que nos queda más o menos claro que a nivel de sectores es posible que este mecanismo los obligue a coordinar un poco más y a tener una mirada más de complementariedades, pero la interacción entre estos y los mecanismos a los niveles subnacionales es algo que queda pendiente de investigar y analizar, ¿no? A este nivel también parece pues muy importante encontrar la forma de utilizar el nuevo mecanismo de presupuesto por resultados para que junto al presupuesto participativo, tomando en cuenta los planes de desarrollo concertados, se puedan alinear estrategias de implementación efectiva de programas y proyectos. Eso. Y bueno, por último, algunos vacíos de investigación. El primero y más clave es el que mencioné, creo, durante la ponencia, ¿no? Es muy poco lo que podemos hacer mientras no tengamos bases de acceso público, además, en términos de inversión pública, que permitan hacer una clara clasificación de los proyectos para las zonas rurales, ¿no? Quizás el tema es un poco más complicado y habría que ponernos de acuerdo primero en una definición de cuáles son estas zonas rurales, una única definición que nos permita que los proyectos vayan enfocados hacia eso, que es algo que hasta ahora no vemos, ¿no? Nos parece que falta bastante por investigar en este concepto de complementariedad de la inversión pública, ya no solo entre políticas de infraestructura, sino probablemente entre estas políticas y las políticas de apoyo directo, o de repente entre los programas de apoyo social y las políticas de infraestructura o las políticas de apoyo directo, dentro de esta lógica de graduación, digamos, de estas políticas de apoyo, ¿no? La articulación de los programas con instrumentos tipo CLAR a los gobiernos locales también nos parece fundamental para ver la sostenibilidad en el tiempo de los mismos. Quizás investigar un poco más sobre lo que nos ha faltado a nosotros por falta de estudios aquí, que era el impacto de los programas de apoyo a los productores de mayor articulación, como Procompite y Agroideas, que tienen una lógica distinta, recogen algunos estudios de la década pasada y sería importante mirarlos. Y finalmente, fomentar la sistematización y evaluación de impacto de políticas de inversión promovidas por los gobiernos regionales y locales, ¿no? Hay mucho presupuesto que viene desde estos sectores, desde estos niveles de gobierno. Sería muy importante saber un poco más sobre lo que se está haciendo, qué impacto están teniendo y tal vez llegar a comparar quién hace mejor las cosas en algunos sectores, ¿no? Si los gobiernos regionales, los gobiernos locales o los programas del gobierno nacional. Listo, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Vamos a invitar entonces a Carlos Leighton y a Carlos Amat a pasar adelante y acompañarnos aquí en la mesa para los comentarios respectivos. De acuerdo al programa, comenzamos con Carlos Leighton. Ya saben quién eres. Muchas gracias. Minutos te aviso cuando faltan 5. Ya. Hubiera hablado más de Arequipa si hubiera sabido que el panel era. Pero está muy bien, ¿eh? Bueno, agradezco a Sepia la posibilidad de estar sentada en esta mesa con tan buenos amigos y personas que conocen del tema. Y poder hacer algunos comentarios, tanto lo que he mencionado ahora Ricardo como lo que está escrito en la ponencia. Yo quisiera rescatar algo que lo he mencionado de una manera así, medio soslayada, Ricardo, y es que hacer una ponencia de balance sobre el tema de la inversión pública me parece que es una obra de titanes y debería ser de repente el tema de Sepia en algún momento para ver qué cosa es lo que se puede hacer en términos de que no tenemos mucha tradición de evaluar las cosas que hacemos. El sector público muchas veces propone cosas, pero las evaluaciones son muy limitadas y menos aún que sean difundidas públicamente. Entonces, ese puede ser un reto también para la academia. Muchas de las investigaciones que se hacen desde la academia no han pasado por evaluar cómo van los diversos tipos de inversión que se han realizado, ¿no?
Y creo que eso tiene que ver con un tema también de orden teórico que lo menciona Ricardo, y es cómo hemos pasado desde la visión agrarista de lo rural a esta visión holística de lo que es el desarrollo territorial rural, en donde hemos complejizado la mirada sobre las cosas que tendrían que haber sido vistas en términos de lo que es este desarrollo rural. Hoy día hablamos en términos teóricos, o desde hace ya más o menos unos 10 o 12 años atrás, en este día de nueva ruralidad, en donde cuál es la diferencia entre lo urbano y lo rural. Y nuestra sociedad, ¿no es cierto?, se ha urbanizado en general, y podríamos decir lo que antes considerábamos como rural tradicional ya prácticamente pues es difícil de entenderlo, ¿no? En el norte peruano, ¿dónde está lo rural visto en la tradición tradicional de comunidades y cosas por el estilo, cuando encontramos una articulación social diferente, una forma de respuestas diferentes, comunicaciones que antes hacían que solamente pensemos en que en las ciudades había comunicación? Ya hablamos ahora que celulares existen en todas partes, que la comunicación no solamente sirve para poder vincularse con los familiares, sino también para saber los precios de los productos. Los cafetaleros tienen un sistema de comunicación por celular que les dice el precio del producto hoy día, y saben que ellos pueden negociar a qué precio su producto hoy día, no con el precio que viene el comprador, sino con el precio del mercado. Y eso entonces nos da una idea diferente de lo que son estas relaciones entre lo que antes decíamos campo y ciudad, y que hoy día son muy tenues en términos de la diferenciación. Por lo tanto, decir cuáles son las inversiones que tienen un impacto directo en lo rural pasaría pues por esta definición de lo que se está buscando en esta ponencia, que como digo, el esfuerzo que ha hecho Ricardo es bastante importante para presentarnos algo que luego se voy a criticar también, porque no solamente es para estar acá diciendo lo que nos falta. Creo que hay un problema de información, es cierto, hay un problema de información en términos de lo que se ha ido complejizando, pues, ¿no? O sea, hoy día lo público también es lo local, ¿no es cierto? Entonces, si tuviésemos que preguntarnos cuál es la inversión pública aquí en la provincia de Chachapoyas, tendríamos que ver qué han hecho algunos alcaldes o qué cosas han invertido y en dónde están. Una mención, por ejemplo, que no se ha visto mucho es el municipio productivo, que ya ha conversado a ser parte de una política que se ha ido implementando en los municipios para hacer inversiones productivas, ya no solamente pensando en la pista, en la vereda o en la plaza, sino en cómo invertir en procesos productivos. Y probablemente eso tiene un impacto directo en términos rurales, en calidad de vida, en mejoramiento de condiciones, etcétera, etcétera. Pero para eso necesitamos tener pues la posibilidad de tener quien esté haciendo estas investigaciones o quien nos ayude a tener esta mirada, ¿no? Sí, creo que debo decir, y viniendo desde la provincia y del gobierno regional, tenemos una mirada muy nacional de esta evaluación del balance, ¿no es cierto? Los proyectos que se han sido mencionados y que la mayoría de los que hemos visto ahora son nacionales y son manejados nacionalmente. Provías, caminos rurales, todos dependen del Ministerio de Transportes o el Ministerio de Vivienda, que lo que es el saneamiento rural, y las definiciones de estas tienen estas miradas nacionales que inclusive, ¿no?, obligan que, como últimamente ha sucedido, si ustedes ven en las últimas semanas a los alcaldes coqueteando tras el Ministerio de Salud para conseguir el fondo de su transferencia para hacer el programa de saneamiento básico del distrito, o para ver un mejoramiento de caminos en las zonas con el Ministerio de Transportes. Hace una semana y media atrás se reunieron para ver cómo se iban a hacer, cuáles eran los papeleos que tenían que hacer los alcaldes para poder conseguir esos fondos. Sí, se hizo acá en Lima. O sea, los gobiernos regionales, lo único que hicieron es facilitar que puedan llegar algunos de los alcaldes que no tenían recursos. Ese es parte del problema, sigue siendo cómo definimos políticas públicas, o cuál es el mecanismo de definición de políticas públicas en este régimen de país en el que hablamos de un Estado unitario y un régimen descentralizado, que es una especie de todavía esperanza a lograr en el futuro, ¿no? Creo que hay ciertamente estas dificultades que ha mencionado Ricardo, pero como están dichas en la ponencia, decíamos, el tema de llegar a la inversión pública, conocimiento de la inversión pública,
a partir de lo que hace el Ministerio de Economía, será porque quizás estoy un poco más familiarizado por entrar a ver cuánto de presupuesto tenemos. Hice un rápido ejercicio este fin de semana. Solamente tomando la inversión pública en la consulta amigable del MEF, tomando la función agraria, en los últimos 7 años se han invertido 13.500 millones de soles en la función agraria. De esos 13.000, 5.000 son de nivel nacional, 4.000 son de nivel local y 4.500 regionales. Claro, la función agraria podríamos sacarle una parte a lo que es gastos operativos y cosas por el estilo. Supongamos que sea la mitad. Son 6.500 millones de soles que se han invertido en inversión agraria, ¿no? Y eso debe tener algún impacto. Evidentemente no es un tema que debíamos dejar de tenerlo en cuenta. O sea, creo que hay que un poco incentivar para que se pueda conocer sobre estas inversiones, ¿no? Por otro lado, y creo que habría que haber hecho una evaluación un poco más interesante o más profunda sobre los estudios que se han hecho, porque muchos de ellos obedecen a evaluaciones que se hacen de programas que tienen financiamiento internacional. Y esos no nos dan una idea clara de lo que es la inversión pública. FIDA, por ejemplo, obviamente es el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrario, se rige por normas completamente diferentes, no pasa por el SNIP, ¿no? Y por lo tanto entonces sí puede hacer la aplicación de muchos de las acciones que tienen. Por ejemplo, el CLAR en ningún momento dicen que tiene que tener un proyecto SNIP, basta que tengan un proyecto aprobado por la comunidad y que tiene que ser gastado, pero no pasa por los presupuestos ni del municipio ni el presupuesto del sector agricultura, lo manejan como un proyecto especial. Y esa es la ventaja de los proyectos especiales que se tienen, no solamente en el caso del FIDA, sino en muchos de los proyectos. El banco, con proyectos con el banco japonés igual, tienen esta condición para poder manejar fondos sin tener que estar sometidos a los recursos del SNIP, ese endeudamiento, ¿no? Entonces, quizás ahí habría que haber visto cuáles son estos mecanismos, que luego que se conviertan en políticas públicas, sí es un tema que es interesante. ¿Cómo pasa el CLAR a ser desarrollado por los municipios bajo las normas y condiciones de la inversión pública nacional? Ahí tenemos un problema que tendría que ser solucionado. El otro tema, me parece que habría que darle una mirada en términos de esta mirada de evaluación, es que la definición de desarrollo rural actualmente es tan amplia que, como ha dicho Ricardo, hemos quedado básicamente en términos de alguna infraestructura, ¿no? Pero también creo que hay algunos elementos que no han sido destacados. Dejamos de lado, por ejemplo, la evaluación de INCAGRO, que de alguna forma tenía todo un conjunto de elementos que van sobre la innovación en términos de los aspectos productivos y que sí tenían impactos probablemente directos en lo que podía haber. INCAGRO hizo una evaluación de su proyecto, salió publicada, y quizás de una mirada a eso nos hubiese dicho cómo en algunos casos han permitido en términos locales impactos interesantes en términos de desarrollo local, precisamente, en algunos casos de desarrollo regional. Una mirada que me parece que habría que verla, y es que es esta idea de las competencias regionales y las competencias nacionales y locales. En algunas medidas se hace una mirada importante de evaluación sobre lo que ha sido el presupuesto participativo, ¿no? Tenemos una serie de críticas a lo que es el presupuesto participativo, y los estudios que se hicieron, como el de Javier Aspur y otros, nos muestran más bien las deficiencias en términos de el presupuesto participativo. Hay algunos otros trabajos que se han avanzado en términos de ir mirando las cosas como si realmente esta idea del presupuesto participativo debe tener una mirada así amplia y general, o debiera tener ciertas especificidades en términos de cuáles son los temas, los aspectos y los montos de presupuesto que se tienen que ejecutar con el presupuesto participativo. Okay. Por ejemplo,
¿Por qué no tenemos presupuesto participativo a nivel nacional? Es una locura, ¿no es cierto? Porque tendríamos que estar pensando a quienes convocamos a nivel nacional y que para la ley de presupuesto tenemos que hacerlo. Pero comienzo a mirar entonces a bajar a nivel de regiones. Todas las regiones deben tener presupuestos participativos, ¿no? ¿Y cuál es la función, la competencia que tienen los gobiernos regionales? Proyectos de alcance regional. ¿Qué pasa cuando van al presupuesto participativo los agentes participantes? Están pensando en sus necesidades y en algunos proyectos de carácter local, ¿no? Y como dicen los propios, en la propia evaluación que la plantea Ricardo, muchas veces vienen con una idea, nada más. Y para incorporar esto dentro del presupuesto participativo, ¿no?, se necesita que por lo menos se tenga un perfil, que tenga alguna cosa más evaluada. Y eso hace entonces que se haya ido perdiendo esta idea del presupuesto, la idea de participar, porque se ha convertido más en un requisito que en un elemento de participación ciudadana y de evaluación. Sin embargo, hemos perdido a la vista algo que sí es evaluativo, y es la audiencia pública dedicada a la rendición de cuentas. Si hubiésemos tenido, y eso creo que podría ser parte de alguno de los trabajos que tienen que ejecutarse, es cómo podemos seguir, en qué gastan nuestras autoridades. Y eso tiene que ser, es una obligación, se hace a fines de año y se tiene una audiencia de este tipo. Si seguimos más o menos podremos ver en qué se gasta, cuáles son las obras y por lo tanto tener más o menos una evaluación de esta mirada sobre los recursos públicos que se han ejecutado. Una mirada que también creo que tiene que ver con fondos públicos y que la hemos dejado de lado es cómo en estas alianzas público-privadas se gastan los recursos del Estado. Me refiero, por ejemplo, a Fondo de Empleo. Fondo de Empleo son fondos del Estado que se transfieren a instituciones privadas para que ejecuten parte de las obras que tienen que ver. Creo que en los últimos años Fondo de Empleo ha invertido más o menos 100 millones de soles en proyectos de desarrollo productivo. Y han hecho algunas evaluaciones, ¿no? Y tienen que ver con impactos evidentemente locales, no son impactos que tengan que ver, pero que en muchos casos podrían convertirse en políticas de inversión a nivel regional o local. Pero como no hay esta vinculación, tampoco funciona, no funcionan muy eficientemente. Hay un tema que es importante para mí, que debiéramos tener en consideración. Es una especie de paradoja de nuestra organización gubernamental. El nivel nacional está organizado por ministerios, ¿no? Lo hemos visto ahora, el MIDIS, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura, etc. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales se organizan de una manera, de una mirada, buscando una mirada de carácter más bien territorial. Entonces, la relación entre las autoridades regionales con las autoridades nacionales se hace por el sector y después tiene que venir a actuar territorialmente, ¿no? Y muchas de estas veces, entonces, como no coinciden, no hay coincidencia, no hay mejor manera que saltarse la valla creando programas especiales, ¿no? Entonces, en los gobiernos regionales hay una gerencia de agricultura, pero en la región está Agrorural, SENASA, el UNIA y algunos otros programas que están actuando nacionalmente, mientras los otros están fuera. ¿Quién hace la inversión? El gobierno regional piensa en cemento y fierro y no en producción, porque hay algunas limitaciones también, ¿no? ¿Y cuál es la limitación mayor? Es que constitucionalmente estas instancias, las digamos intermedias, no pueden invertir en las parcelas, o sea, no pueden hacer inversión pública en actores privados. Y por lo tanto, entonces, quedan un poco solo a inversión que está orientada a inversión local. Entonces, esa es la paradoja, ¿no? Que hay una limitación y que se solucionan estas limitaciones con estos programas que son los que estamos viendo ahora. El Ministerio de Agricultura tiene este programa que mencionó Ricardo, que es muy riesgo,
pero nuevamente se maneja nacionalmente. Son 1.000 millones de soles, ¿no? Y se ha tenido que hacer alguna observación. Cuando se le ha dicho, oye, el programa Biorriego está pensado básicamente para 1.500 metros por encima del nivel del mar, tiene que ser comunidades, tienen que ver alguna de estas cosas como problemas. También en las zonas altas se puede hacer programas con mejoramiento de los sistemas de riego. Entonces, sí, verdad, ¿no? Acaba de salir un decreto hace poco que dice, ahora vamos a incorporar 300 millones de estos para hacer mejoramiento de los sistemas tecnificados de riego, ¿no? Entonces, volvemos un poco a esta idea de cómo la inversión sigue siendo una mirada de carácter nacional. Y eso me lleva al tema final. Hay un comentario de Ricardo sobre, hablando del proceso de descentralización, que tiene 10 años y que está ido avanzando. Yo creo que ha ido retrocediendo, ¿no? Y si nosotros viésemos las últimas medidas que se han venido tomando a nivel de cómo se están creando estos programas, muchos de ellos tienen algo que son los entes rectores o los entes ejecutores. Y todos ellos están en la capital, muchos de ellos están centralizados en el Ministerio de Economía y Finanzas, y los gobiernos regionales terminan siendo, y los gobiernos locales, ejecutores. Por eso es que tanto escándalo con ese tema del canon minero, que es lo que permitía, digamos, hacer inversiones sin que pasen tanto directamente por las miradas del gobierno nacional. Evidentemente hay para más. Creo que ciertamente el tema es interesante. Quizás, como decía Ricardo al final, nos ha abierto la puerta a temas de investigación. Hay que promover la investigación sobre qué se hace con los recursos del Estado y sobre todo en este tema tan importante como es el desarrollo rural. Muchas gracias. Dando 5 minutos. Sí, Voy a presentar unas láminas. ¿hay láminas? Ha hecho con una línea. Creo que es único en el mundo del pueblo que son las mesas, la temática, la cifra, la única cámara, la televisión que ve por el pueblo cultural para ver la visión de ese primer de los hijos que veo una televisión esta velocidad que es todos sociedades del mundo. Entonces, Serbia es uno de los actores de la sociedad civil. Aquí, la verdad, no es nuestra verdad. Es un trabajo extraordinario de captación de todos los proyectos sistemáticos y por lo cual nos ofrecemos muchísimo. Ahora, nuestro rol es experiencia, necesaria de tener 80 películas como brasileño, como investigador y personalmente implica la expresión de un proceso de producción capital. Eso implica una manera en una sociedad que se organiza para vivir mejor. Entonces, claro, eso va a pasar. Carlos, hay otro micro. En el año 70 y 12, crearon una presión promedio táctica de dólares 1.1%. Desde los 50 hasta casi el 2001, Carlos. en Perú crecieron 5%. No podríamos aceptar dólares que generaron una crisis de difusión, pero en casos, recesión, hasta todo esto. Entonces hemos sido de punto a punto. 5% sostenido más de dólares no se sostienen en el mundo. Y nosotros una década, década 6.8% sostenido. Entonces, ahora dice que estamos en crisis porque tratamos de 6.1% boludeces. Estamos en una diversidad.
un programa social enorme. Y por eso que gobernar el pueblo es como hacer la contraria con un gran casi 10 millones de personas, la fecha, 30 millones, en 50 años hemos crecido 20 millones de personas. Bueno, que las claves han pasado de 5 a 7 millones, pero ellos son 2 millones de mayor población de la región. Y de cada poblar, en las ciudades grandes, lo tenemos 18. Pero a los 60 de acuerdo a la fecha, por el número 1, por general, los shocks de gobierno individuales a la militarización del presupuesto público, un tercio en los 70, el presupuesto de un tercio para la comunidad, un tercio para las obligaciones, bajes, chiapillo, un tercio para cada cosa. Eso es un puesto de reflexión para entonces, los 80 seguros ruinosos, más el seguro ruinoso de la García, que se toda la finanza, más la actividad institucional de los 90, y vamos a ver cuánto de esta capitalización institucional, sin embargo, tenemos un crecimiento de 6.8. Entonces, 18 millones más de consumidores de los 60 años, con todos estos procesos, es financiera superior a 1.815. Y luego se encuentra y se vuelve, lo que hay en el mercado realista, la canasta base de la demanda. Y esa mayor demanda ha sido cubierta con mejoras y que la suma de esta canasta básica de alimentos ha provocado la revolución de este concurso sido y la previsto obligación es para exportación, Estado, luego esta producción se debe proceder entonces una mayor de por la migración, una mayor se caracteriza la hecho con publicidad, creo que se debe. Vía de caracterización de malas, es muy importante repetir las reglas. Que hablar de se dijo en otros años, pero en la ahorita, la comunidad, y yo, no vi que se pueda tomar la comunidad, y se hizo la muy importante, la caracterización. Entonces, los últimos 10 años, 6.8, cuando inventaba la economía de ese aquello hablamos de agricultura normal. ¿Cuánto no se ve que es contratado para llegar más o menos para lograr la oferta? 80% de la voluntad de eso en lugar de nosotros esto está formando lo que demanda la generación de recursos. Y esa, el siglo de 6.8 es la demanda agrícola que fue a generar la universidad de agricultura computadora. Sí, efectivamente, el mayor ingreso es por ese crecimiento de demanda y ingreso que da más ingreso de los agricultores del campo rural y a todos que han tenido acceso a la electricidad que pueden lograr obviamente la simetría la medida mejor organización de la seguridad rural y los agricultores que tienen acceso a la. Entonces, para ver el tipo de la información que da el modelo
sociales, minerales, gasto público, demandas urbanas, la demanda son 7.000 millones de dólares para 36 kilómetros de área de agua. Claro, no es pedir, pero ¿qué financiación? Entonces, por este escenario, pasamos a la próxima lección. Entonces, este presidente del año 72, la 7%, entonces hay una como un tejido. ¿Cómo está marcado? Es un tejido. Claro, como maracas, una belleza, un equilibrio extraordinario, el tejido para nosotros los pueblos, es un tejido político bueno, todo lo que va, todo esa paz brutal de 50 años nos ha despatriado. Vimos como pueblo alrededor y la economía la formado con resultados contrarios a todo el discurso y todo el gobierno de izquierda, defensa, militares y de los últimos 50 años, que era descentralización y del 24% de la población a la regionalidad. Y concentración de un PIB de 30 en los 70 a 54%. Los resultados son totalmente diferentes a lo que ha sido postulado por todo el programa de gobierno, la fundamentación de la base que se fue en la universo. Es un país que cada de las crisis que está por encima de nosotros, de la clase dirigente. Sí. Cada vez más investigación en los medios, los 70, 40, y los asesorados. Hay un crecimiento de los pueblos y por mucha después los NAO y un lugar de 4.6% y promedio nacional sí, eso es verdad. Pero tenemos que repetir un impuesto que manera de calendarización de carrera y cómo estamos ocupando el territorio y cómo ocupamos la vivienda. Entonces pasamos a la relación. Fantasía. Porque me vas a hacer un solo de Pero de uno en uno. Desde lo que es la pregunta. Esto es la conclusión de la pregunta. Muchos campesinos no migraron a las ciudades, sino a las ciudades, han intentado construir las ciudades. Pero sí, en ese modelo fue, es una teoría como sacerdotes, está sacerdotes, sí, porque ha estado allá, hace 2 o 3 años recién se ha multiplicado. Entonces, lo más cercano a la luz es la fe. Pero los lugares después de la forma todos los siglos, después de una moda por verás campesinos han pasado tengo un amigo que se quedó en un lugar que ya le con su padre lo que es el mundo lo que es y lo fui a visitar, estaba como mis hijos hablando una cadena de cosas, un carguero, que decía, me iba a sacar un tiempo del municipio, regreso a la tarde, firmado la gerencia. Probablemente que estos tienen más dominado, ellos no tenían yo un lindo empresario vive cambio social enorme y capital físico no mucho, pero es un ciudadano. Esa es la realidad de la época. Entonces, pero así, de un lado, cuando el gobierno no tiene vivienda, tiene almacenes. Y los momentos de la cama, la gente viene a ver y la verdad que pegar mañana. Eso es la realidad. ¿Cuántas unidades, cuántas unidades, todo lo que pagamos?
Ya no vuelven casas, compran edificios. Justo el momento que ya de esos hoteles, si no viviendas, y esta vez indica que compra eso, producción, ¿qué está pasando? Entonces se toma el pueblo seguimos. Esa es la relación que me da la vida. ¿Por qué cuando me decían que no empecemos haciendo dinero? ¿Por qué? Entonces se da el cambio que el dinero viene a desarrollar una región, no a dar vuelos para la rentabilidad de las accionistas mundiales. Pero esta económica condición no va a contar. Seguimos. Bueno, por eso la decimos un poquito solar. Seguimos. He venido a decir estamos más desarrollados, somos otros líderes, como nosotros. Seguimos. Vamos. ¿Qué era esto de mundo? Son más adelante. Un proyecto de sabiduría con condiciones de la tecnología siglo como Chachapoya es el lugar de mayor tragedia de la agricultura. Abandonar ese proyecto. Entonces, el punto es, podemos construirlo o comprar nuestro país de otra manera, o ser popular con su caracterización de alta tecnología territorial. Bolívar, gracias a Dios, una ley de centro rural con su íntegro, con su magnífico base, una productiva de redes de productores agrícolas, insumos, capital mecánica, de servicios de alta calidad. Y eso creo que es el centro rural. Los centros rurales, nueva cartera de inversión, una nueva forma de territorio implica una nueva cartera de inversión para manejar esas pasturas. Y no está en presupuesto, la idea es cómo manejar porcelanas, cómo se queda. Entonces son ideas. Seguimos hablando, bueno, esto es de arriba y el décimo y el bajo. Terminamos, seguimos terminando. Seguimos terminando. Estamos comenzando a terminar. Estamos comenzando a animar. Se puede construir una de estas familias, pero es un plazo. Lo que piden ustedes es hoy integrar diferencias. La última parte, queda mucho, terminamos mucho todo el rato. Seguimos la última. No, entonces, gerencia, ya con los mismos libros de equipo de personal, equipo de gerencia, ingenieros, staff, para marcar eso como precisamente local. Nuestras universidades somos formadas, gente integrada para manejar eso. ¿Y qué investigaciones, digamos, los ciudadanos afines, cómo ocupar nuestro territorio? No es un pueblo rural, centro rural de integrar a su gasto productivo y alto de ciudad. Para comenzar este tiempo. Gracias a los dos Carlos por sus comentarios. Ahora, como el tiempo aprieta, yo les voy a pedir por favor a quienes estén interesados en participar, que se vayan acercando. Vamos a, si podemos tener ese micrófono acá para no perder tiempo pasando. Les pido por favor que sean breves,
y les voy a adelantar a Ricardo y a los comentaristas que como en realidad no va a haber tiempo de responder a todas las preguntas, ellos hagan también un comentario final y que esto sea más que una sesión de preguntas y respuestas, un diálogo abierto entre todos los participantes. Pero tenemos media hora para terminar, para respetar el programa de los que vienen después. Adelante. Siempre presentarse y un par de minutos máximo. Gracias. Muchas gracias por muchas gracias Ricardo por esta presentación bastante motivadora. Algunos comentarios en el espíritu de lo que comentaba Ricardo en tu propuesta me parece que falta una reflexión más de alrededor de lo que significa la infraestructura como el desarrollo social y cómo esta infraestructura moviliza, sea lo que sea, y en este caso el Gobierno Central de la República, moviliza otros recursos de inversión, particularmente inversión privada. Entonces, probablemente no va a balancear alrededor del efecto multiplicador, de las relaciones que hay entre cuánto las inversiones públicas movilizan o responden en realidad apoyan ya esfuerzos privados que le demandan al sector público sobre la relación de las personas privadas inversiones para poder rentabilizar esas inversiones. No, eso es el segundo primero. Segundo, pasivos hay una mezcla de preguntas de investigación, sí, pero de materias políticas. O sea, está muy implicado. Es interesante. Creo que no podemos saber en tu caso, pero es interesante mirarlo separado un poquito. Me ha sorprendido, o sea, si pensamos en rural, pensamos en programas de procesos rurales, pensamos que las referencias comunitarias condicionadas son una manera de superar activos de capital humano, si no hubiera quedado algo alrededor de programas juntos. Cuando digo la sistematización de experiencias, es para pasarse lo mismo al ministro de políticas agrarias, para que tenga una visión realmente de felicitaciones, de cosas que comentar aquí muy entretenido. Y finalmente un comentario, no puedo dejar de comentarlo. La estructura de los sectores de infraestructura, de servicios públicos de movilidad, es totalmente distinta del Perú. Se optó por una privatización, se privatizó no se privatizó agua y energía quedó con el medio. Entonces una reflexión alrededor de los resultados de inversión podría ser interesante a algunos de estos destinos que tienen la capacidad del Estado peruano de tener un poco de consistencia, ¿no? Y finalmente un tema sobre los jóvenes están siendo vistos todos de acuerdo con los jóvenes a cada rato, pero finalmente es una tecnología de propósito generalista que se pone en un conjunto de relaciones sociales. Entonces, si la carrera de comercialización depende del habilitador, el móvil no lo va a romper de un año para otro y no vamos a ver efectos de empoderamiento de los productores agropecuarios solamente por el electricidad. Gracias. Y para terminar, yo quiero estar de acuerdo con la asociación, ha sido bastante clara y creo que nos ha expuesto varios puntos centrales. Ahora, una crítica, más bien tal vez algo complementario. Creo que las políticas públicas no son solamente una estrategia despolitizada. O sea, las políticas públicas no son una estrategia que se da en una estructura ya dada. Hay todo un componente político que me parece que está ausente en este momento en la ponencia. Yo creo que hay que desarrollar, o sí creo que hay que mencionarlo, por lo menos abrir la cancha a esta discusión. En particular, sobre este tema grande, tengo tres puntos. El primero es el tema de la estructura. Es decir, como se ha mencionado en la ponencia también en los comentarios, tú tienes una estructura descentralizadora que al final no descentraliza la población, pero además tienes una estructura descentralizadora que tiene varios saltos de garrocha. ¿No es cierto? Entonces, yo hay varias excepciones. Entonces, tanto la estructura de la implementación de políticas públicas como la decisión de hacer excepciones a esa estructura misma de gasto, eso
político, y no está problematizado. El segundo punto es que ya desde la misma determinación parece que estuviera dada. Es decir, ¿por qué no se puede hacer implementación, se puede hacer recursos no por demanda, sino directamente oferta? ¿Por qué el Estado no puede decidir hacer programas directamente sin participación? ¿Por qué hay una discusión previa? Y creo que en Latinoamérica hay otro tipo de formas de implementación. Y podemos nosotros al final coincidir o decir dentro de la referencia que el programa el Perú es posible que lo está bien, pero en todo caso hay que problematizar, creo yo, dónde está el Perú, cómo es el paquete, la receta secreta que el Perú ha adoptado, de dónde viene, y hay que entender que no es la única receta que existe, hay que entender por qué en el Perú se asume esa receta, y en todo caso una opinión de que sea lo mejor o no. Eso creo que para empezar, unas 2 páginas o 3 páginas puede ser interesante. Y por último, el tema político de los espacios que crea la situación de la luz. Por ejemplo, el canon, que tú ya has dado un canon como lo va, en Latinoamérica, la forma en que se atribuye la rentabilidad es distinta. En Perú no se atribuye el canon como es, que genera cierta dinámica política que parece. Entonces, la forma en que tú asignas los recursos te genera espacios políticos locales, espacios políticos regionales distintos. Y sobre eso hay algo de producción. Entonces, a lo mejor es el efecto político a nivel regional y local de la forma de implementación que políticamente se escogió en Perú, no para asignar recursos. Entonces, con ustedes, Yo me tomo la libertad de decir lo siguiente. A mí me parece que hay que distinguir entre el término políticas y visiones y lo que es ya propiamente las decisiones sobre infraestructura, porque el título de la ponencia es políticas de inversión, ¿no es cierto? Pero hay políticas y visiones que están detrás de las políticas propiamente de inversión, de las estrategias de inversión, de las grandes decisiones que se toman. Entonces a mí me parece que un gorro introductorio que distinga bien eso es, creo, de alguna manera reforzando lo que iba Gerardo, ¿no? Que presente primero las grandes opciones de política, las grandes visiones que hay detrás, para luego pasar revista efectivamente a la manera como se ha orientado y cómo se ha decidido la inversión pública en los 3 niveles, con toda la complejidad y la enorme diversidad que esto tiene. Entonces, quizás volvemos primero con los 2 comentaristas, por favor, 4 minutos máximo cada uno. Bueno, yo creo que las intervenciones han sido bastante importantes e interesantes en términos de aclarar esto, pero de alguna manera creo que es un tema que todavía tiene bastante por ser investigado y que ser presentado para ver cómo formulamos políticas. Ese es uno de los principales problemas. Las políticas públicas en el país, muchas de ellas aparecen a partir de parte de un discurso o sin que en la experiencia que hemos tenido algunas veces simplemente se continúan y lo que quedan son proyectos que tienen inicio y fin y no tienen continuidad. De repente pues a eso se refería Etienne. Pero yo quisiera señalar 2 cosas que son interesantes. Un poco una es de lo que no hemos hablado y creo que sí hay una constante en términos tanto de la presentación que ha hecho Carlos y algunas de las intervenciones, es alianzas público-privadas. Ese tema está lejos de la discusión y creo que sí es parte de una política en la cual parte de la acción que tiene el Estado da origen a la posibilidad de que el mercado se consolide, que los actores privados puedan funcionar y que esto nos muestre lo que está pasando en nuestro país. Y por lo tanto, entonces, los mecanismos, en muchos casos son mecanismos más bien informales y no formales con respecto del Estado, para ver cómo funcionan estas alianzas público-privadas o cómo se hacen uso de los recursos públicos para el desarrollo de las actividades económico-productivas que están haciendo mejoras en condiciones de los ingresos de la población. Y la otra cosa es que creo que todavía seguimos con esta idea de territorios planos. El Perú es un territorio que tiene grandes diversidades. Cuando Isabel hablaba de la selva, yo estaba pensando, bueno, parte de las políticas pensadas, por ejemplo, en términos de lo que se planteaba en políticas agrarias, por ejemplo, muchas de ellas tuvieron la mirada prioritaria en la costa, promover todo el desarrollo de la costa. La selva y la sierra quedaron de lejos. Si miramos la selva central,
gran parte del desarrollo que tiene la Selva Central tiene que ver con las infraestructuras, con lo que se ha venido haciendo y cómo eso ha sido aprovechado. Me parece a mí que por ahí hay una serie de elementos que en esta lógica de políticas habría que pensar necesariamente en estas diversidades. Sí tenemos este enfoque territorial que nos mira pues las diversidades, las condiciones particulares y que puede ser mucho más eficiente en términos de lograr este proceso de desarrollo que seguirá siendo centralista por las propias condiciones de nuestro país, culturales, sociales, políticas, pero también creo que hay que llevar oportunidades hacia otras áreas, es decir, hacia estas zonas en las cuales el Estado llega tarde, mal y nunca. Muchas gracias. Bueno, creo que el concepto de desarrollo es lo que está en cuestión. No hay una visión y una sociedad que interiorice esa visión para que estén los votos en lo que piensa esa sociedad, que coincida con esa visión de desarrollo y que los políticos van a responder donde están los votos. Entonces, esta desintonía entre los procesos de urbanización de servicios básicos, electrificación, agua y salud, porque ahí están los votos, y el político responde a eso. Pero, ¿cómo hacemos que esa sociedad interiorice y construya esa nueva forma de ocupar el país y de vivir con alta tecnología? Eso es un sistema educativo, pero el sistema educativo de primaria y secundaria puede esperar 20, 30 años, no. Ahora, ¿quién enseña más? ¿La televisión y el centro de trabajo o lo que se ha aprendido en secundaria y primaria? Entonces, medios de comunicación, contenidos y calidades de radios y televisión para ir dando esa visión. ¿Por quién genera los contenidos? Creo que son estos grupos que deben dar los cauces y la formación de esos cuadros. Estamos obedeciendo un modelo de desarrollo que es, ya en los 50, 60 era ampliar la frontera agrícola, y la frontera agrícola para Belaúnde era la carretera marginal, y de verdad, no estoy diciendo un chiste, el que no le hablaba de la marginal a Belaúnde lo miraba tan útil como cenicero en moto, simplemente intrascendente, y eso era marginal. Pero después el gobierno militar era Majes, Chirapiura, 8.000 millones de dólares metidos en la civilización de la costa, con una rentabilidad negativa. Y eso es el 90 y no menos del 90% de la inversión pública del siglo XX y parte del siglo, hasta Olmos, para distribuir la tierra como se ha hecho en Olmos. Eso es donde está el peso de la inversión. Y estamos hablando, por otro lado, como decía Marisa, fortalecer la gestión y el gobierno local en torno a sus microcuencas y después el gobierno regional. Pero con esta estructura institucional de gobierno central, gobiernos regionales, y los gobiernos regionales han reproducido la cultura del gobierno central y también los gobiernos locales, estamos atados de manos, no vamos. Por eso que las salidas son proyectos especiales o los institutos para hacer algo diferente, útil. Entonces, creo que la agenda es cómo construimos esa arquitectura institucional del nuevo Estado-sociedad en los ámbitos locales, regionales, porque si no el país ya nos está pasando por encima, ¿no? Y el avance de esta economía mafiosa está creciendo. Creo que esa respuesta es importantísima de contenidos, medios de educación y organizaciones de gestión pública nuevos. Antes de darle, ¿cuál es? ¿Cuál? Antes de darle la palabra a Ricardo para su comentario final. Terminando esto, hay el café y a las 11 arranca en el auditorio de la Biblioteca Central a las 11. Hay una mesa paralela sobre estos temas con 3 o 4 ponencias y la otra mesa está
en el auditorio de la sede administrativa. Entonces vamos al café y nos movemos rápido para poder comenzar a las 11 en las 2 mesas que faltan, inmediatamente después de la última palabra de Ricardo Foro. Gracias. A ver, trataré de concentrar un poquito las preguntas y los temas para no quitarles el tiempo del café. Muchísimas gracias, primero, en verdad, riquísima la discusión y muchos aportes que nos van a ayudar, de hecho, a mejorar la ponencia para la versión final. El tema, de hecho, es recontra amplio, ¿no? Y hay muchas miradas posibles que se les pudo haber dado, sin embargo, no se puede por espacio, pero tampoco por investigaciones, porque créanme que no es balanceable. O sea, hay muchos temas que se han quedado fuera, no solo por una cuestión de espacio o de tiempo, sino porque había muy poca investigación específicamente sobre lo rural. O sea, si bien encontrábamos en términos de economía política bastante investigación sobre por qué se dan ciertas estrategias o ciertas decisiones, específicamente para lo rural, que es lo que nos competía, no encontramos mucho. Sin embargo, me parece un tema sumamente importante y creo que en verdad está en todos lados dentro de la ponencia, el tema de la economía política, de las decisiones, de las inversiones. Lo que pasa es que no lo he podido hacer explícito porque se me salía un poco del esquema, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? En base a alguna de las preguntas. Y aparte, había una ponencia de sepia de Fernando Eguren, no me acuerdo si algunos sepias atrás, donde el tema era política agraria y desarrollo rural sostenible, y todo es economía política, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una base bien sólida de por qué se toman las decisiones que se toman, los lobbies que se hacen y todo eso, que es muy rico para entender algunas cosas que todavía están vigentes, ¿no? Y que desgraciadamente no se han cambiado. Pero como decía, creo que la economía política de la inversión pública está en todos lados a través de la ponencia, ¿no? El tema que mencionaba Marisa Remí, por ejemplo, de los problemas del enfoque por demanda o varios otros, ¿no? Ahí hay una discusión súper rica, o sea, ¿por qué es el Estado central el que termina yéndose como péndulo, ¿no es cierto?, de políticas desde arriba mucho más integradas, a de repente buscar a las microcomunidades para que sean los propios beneficiarios los que tomen las decisiones sobre política, y es plata del gobierno central, ¿no es cierto? Y sin embargo son los gobiernos locales y regionales los que invierten en infraestructura básica que tiene probablemente un conocimiento técnico que le permitiría hacerla mucho más eficiente desde el gobierno nacional. Entonces hay como que roles invertidos, ¿no es cierto? Y de hecho, tanto estos temas de los programas con enfoque por demanda o directamente con los beneficiarios se saltan, como bien decían, las instituciones locales en el camino, ¿no es cierto? Y se van hacia el otro lado y se van hasta el último rincón, lo que si bien tiene una ventaja y que yo la vincularía en parte a los temas de corrupción que pediría por ahí Jorge Agüero, porque hay un tema de transparencia básica en el poder tú mismo escoger y monitorear y supervisar las inversiones que se hacen. Entonces ahí hay un tema vinculado a corrupción, pero por otro lado tiene serios problemas, y es, como bien mencionaban, que no permite agregar a un nivel mayor de planificación ni a una mirada más de largo plazo de las políticas, ¿no? Yo me imagino, no he visto mucha investigación sobre los programas con CLARS, pero yo me imaginaba en una misma provincia donde han entrado algunos de los programas de FIDA con montones de CLARS dispersos, que a algunos le fue muy bien con el criadero de cuis, por ejemplo, y entonces replica otro y otro y otro, porque no hay una instancia mayor donde conversen los proyectos, y de repente pues terminas en una provincia con una sobrepoblación de cuis enorme que te tira el precio abajo y todo el mundo salió perdiendo. Entonces, si no tienes una instancia mayor, un enfoque diferente a solamente el enfoque por demanda, obviamente vas a tener ese tipo de problemas, y creo que es parte de las discusiones. Ahí no voy a ver. Un aplauso, por favor, para Ricardo. Quedan 20 minutos para el café, por favor, no atrasen el inicio del siguiente.